Esta historia es para el nivel A2, básico. Recuerda que puedes ajustar la velocidad del vídeo tú mismo. Juan era un hombre de ciudad. Cansado del ruido, el tráfico y el estrés, compró una casa en un pueblo pequeño. Quería paz y tranquilidad. La casa era antigua y la reformó al estilo moderno. Cuando se mudó, los nuevos vecinos lo saludaron con sonrisas. Parecían simpáticos. Él estaba muy contento. Pero muy pronto comenzaron los problemas. Un día, Juan dejó su bicicleta en el jardín. A la mañana siguiente, estaba tirada en el suelo, completamente rota y sin ruedas. A su lado había cáscaras de naranja. Pensó que era raro, pero no le dio importancia. Quizá fue la tormenta. Al día siguiente había bolsas de basura orgánica en su jardín. A su lado había cáscaras de naranja, otra vez. Pero esa noche no hubo tormenta. Tiró la basura y se preguntó, ¿fue alguien? ¿Quién? ¿Y por qué? ¿Qué pensáis vosotros? Escribidlo en los comentarios. A la mañana siguiente, cuando Juan iba a trabajar, encontró algo horrible en su coche. La pintura estaba rayada por todas partes. Las ruedas estaban pinchadas. Había un grafiti en el cristal. Alguien había escrito, "Fuera de aquí". Y eso no es todo. Había caca sobre el techo. Como siempre, había cáscaras de naranja en el suelo. Ya basta, pensó Juan, y salió esa noche para ver quién lo hacía y llamar a la policía. A las 3 de la madrugada descubrió a Encarna, su vecina de al lado, en la calle, comiéndose una naranja. No puedo creerlo, dijo Juan. Ella lanzó ácido en su jardín, quemó sus plantas nuevas y tiró allí las cáscaras de naranja. Juan salió de su casa. Quería hablar con ella, pero la vecina fue más rápida y se metió en su casa. Él le tocó al timbre,
pero ella no contestó. A la mañana siguiente, él le preguntó por qué hacía eso, y ella le dijo: «No sé de qué me hablas». Cuando él dijo que iba a llamar a la policía, Encarna le dijo: «Inténtalo y de tu casa solo quedarán cenizas. Aquí no queremos a nadie que no sea del pueblo o de la familia. Esa casa iba a ser para mi hijo y tú se la has robado». Juan, asustado, entendió que tenía que hacer algo. Cada mañana había daños y ahora la vecina le amenaza. Llamó a la policía, pero en el pueblo todos eran amigos o familiares y nadie quería problemas. «No tenemos pruebas», le decían. Juan estaba solo en la injusticia. Al volver a casa después del trabajo, las ventanas de su casa estaban rotas. Un grafiti en la pared decía: «Fuera de aquí». Y le habían robado la hamaca del jardín. Había cáscaras de naranja en el suelo. Él no sabía qué hacer. Esa noche, Encarna le dejó una nota en la puerta: «Véndeme la casa o te arrepentirás». Juan, cansado de vivir así, aceptó. Vendió la casa a Encarna y volvió a la ciudad, triste. Había perdido mucho dinero, pero comenzó a apreciar la vida en la ciudad y encontró la paz que buscaba en medio del ruido y el caos. Esa horrible experiencia le enseñó a ser feliz con lo que tiene y a entender que algunos sueños pueden convertirse en pesadillas. ¿Te ha gustado la historia? Si es así, dale un me gusta al vídeo o escribe tu opinión en los comentarios. Muchas gracias.